Un abrazo al general Álvaro Miranda. Nos dice que la frase del día se la va a mandar a un amigo de él, que está en un altísimo cargo, y que es amalfitano, el gentilicio de los de Amalfi, y que la capacidad del Atanasio es de 44.950. Bueno, les cuento que el Barcelona descartó a Luis Díaz y ya prácticamente se decidió por Nico Williams. ¿Sorprende? No, no sorprende. El tema es que el Barcelona estaba dispuesto a contratar a Luis Díaz por encima de Nico Williams, que valía menos. Nico Williams vale 40 millones de euros y el Barcelona estaba dispuesto a pagar 60 millones de euros por el colombiano. No puede pasar de ahí por un tema de fair play financiero. Pero el Liverpool ofreció 85 millones, lo que demuestra que lo tiene en una valorización alta. Mundo Deportivo, don Juan Felipe, hizo una encuesta. Le preguntó a los hinchas del Barça, hoy en este momento va en 8.000 votantes, a quién prefería, si a Nico Williams o a Lucho Díaz. Pues Nico Williams. Va ganando Nico Williams con el 80% y Luis Díaz con el 20%. Es español, de la selección y además cercano al Barcelona. Bueno, Real Madrid ya sacó su primer 11 en la era del técnico Xavi Alonso. Se lo dicto, se lo doy. Sí, señor. Courtois, Alexander Arnold, quien ya tiene la número 2 en la espalda con la que históricamente ha jugado. Y por el que tuvieron que sacar 10 millones adicionales para poder jugar el Mundial de Clubes. Otra nueva cara, Hausen. Defensa central joven, contratado como superfigura. Asensio, que se ha ganado su lugar, 35 en la espalda. Fran García, Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham, Vini Jr., Rodrigo y el número 30. Ponen en la alineación Gonzalo, que es Gonzalo Mastantuono. Ni más ni menos. Pero él se llama Gonzalo Mastantuono. ¿Sí, no? No, Franco Mastantuono. Entonces, ¿por qué a mí me salió así? Espere a ver si yo... ¿Gonzalo o será otro Gonzalo? ¿O será otro Gonzalo? Sí, Mastantuono se llama Franco Mastantuono, pero seguramente que va a estar ahí. Porque si hay un propósito del Real Madrid es bajarle años a la nómina y poner jugadores jóvenes al lado de Vinicius y de Mbappé, que son jóvenes. Mire, a propósito del rival del Real Madrid, mientras usted busca si es Mastantuono o Gonzalo Mejía. Tuve un amigo en Manizales. No, Gonzalo Mejía no es. Que se llamaba Gonzalo Mejía. Gonzalo García. Español. Gonzalo García. Sí, bueno. que es la novedad grande, que no lo tenía ni es la novedad grande. Lleva el 30. Bueno, el diario AS de España publicó una encuesta preguntando qué jugador debe ir al lado de Vinicius y de Mbappé en este torneo en el Real Madrid. Mbappé no está en el 11. En este 11, pues. No está en el 11. Pero va a estar. Va a estar. Y da 4 alternativas. Usted me dice cuál es la que más le gusta a usted para acompañar a Vinicius y a Mbappé. Arda Güler, Brahim Díaz, Rodrigo y que jueguen 4-4-2. Es decir, sin un tercer delantero y otro volante más. Güler 45%, 4-4-2 24%, Rodrigo 23% y Brahim Díaz 8%. Yo creería que esta es la temporada de Güler, ¿no? Sí, es la temporada de Güler. Además lo dejó madurito el técnico Ancelotti, le dio posibilidades, habló bellezas de él y es un jugador distinto, excepcional y muy joven. Mastantuono sigue con River, él está jugando el Mundial de Clubes con River. Correcto. Claro. Y lo permitieron que jugara el Mundial de Clubes con River Plate. ¿Se acuerda que yo le vengo hablando hace como un año de Víctor Gyökeres, el sueco, sí, señor, del Sporting? El de los goles. El de los goles. Bueno, el Sporting lo compró en 24 millones de euros a una segunda división. La cláusula de rescisión por Gyökeres es de 75 millones de euros. En la temporada anterior marcó 66 goles en 67 partidos. Casi un gol por partido. Algo parecido a lo de Núñez, el uruguayo, en el Benfica antes de llegar al Liverpool y a lo que hizo Cristiano en el Sporting antes de llegar al Manchester United. Pues ahora lo han valorado en 170 millones de euros y lo están peleando el Arsenal, Juventus y el Atlético de Madrid. Ahora, no sé si el Atlético pague 170 millones de euros por un jugador. Ayer me escribió un colega español pidiéndome un favor y me decía que si yo tenía forma de llegarle a Richard Ríos o
a su representante, un periodista español. Yo no tengo esos datos. Y él me dice es que está con mucha fuerza el tema de Richard Ríos para el Atlético de Madrid. Sí. Pero la verdad, cuando yo empecé a leer, no le paré muchas bolas. Pero él ayer me dijo, mire, mucha fuerza lo de Richard Ríos para el Atlético. Se habló inicialmente de 15 millones de euros, que era lo que tenía pensado Palmeiras. Pero ante el interés del Atlético y la posibilidad de que surja otro equipo, esa cifra podría aumentar. Bueno, ojalá se dé. Ojalá se dé. Y hay otro tema importante. Hágale porque tengo noticias de equipos colombianos. Bueno, y hay otro tema importante que es el de Kevin Viveros. Bueno, para el Paranaense. Lo de Kevin Viveros es así. Aquí les habíamos contado hace ya como 2 o 3 semanas que Nacional lo iba a comprar, pero lo compró. Pero pensando, sí, claro, pero en hace venderlo. 2 o 3 semanas, pero pensando en venderlo. Lo tenía prácticamente listo. Sí, Nacional pagó 1.4 millones de euros por el 75% del jugador al Sarajevo. Y ahora se habla de que el Paranaense aceptó el pedido de Atlético Nacional y pagaría 5 millones de dólares, que es un poquito menos que el euro, por el 70% del jugador, y Nacional conservaría el 30% de Kevin Viveros. Se hacen a un muy buen delantero, y yo creo que para la importancia que tiene Atlético Nacional como club vendedor, la importancia en el fútbol colombiano, esa cifra es más o menos correspondiente a las cifras que maneja Nacional en venta de jugadores. Sobre el tema Gandolfi, César, algunos lo dan por hecho que se queda, otros dicen no, está más afuera que adentro. Es un tema bastante complicado. Ya están apuntando hacia Gandolfi. Perdón, hacia Gandolfi no, sino hacia Fermani como uno de los responsables de, para muchos, la debacle de Nacional. A ver, obviamente Nacional que no llegue a la final golpea, sobre todo como termina eliminado, a manos de quién termina eliminado. Todo eso alrededor de Nacional. Pero yo no lo veo tan grave como lo de Junior, por ejemplo. Sí, no. Incluso lo veo mejor que lo de América. Además, yo, por ejemplo, siento que Gandolfi es buen entrenador. Siento que la responsabilidad de él, aunque lo acuse un sector muy grande de la hinchada, en la eliminación de Atlético Nacional pasa por un segundo plano. Yo creo que la gran responsabilidad está dentro de la cancha. Además, recordemos que le faltó un jugador fundamental en los momentos definitivos, que fue Edwin Cardona. Cardona era el jugador más determinante por encima de cualquiera en la estructura de Atlético Nacional. Pero bueno, habrá que ver si la Junta Directiva le hace caso a la hinchada, que está presionando para sacar a Gandolfi, o quiere mantener una idea que partió del director deportivo y que ya tiene 6 meses sin grandes resultados en Liga, pero con vida en la Copa Libertadores. Bueno, sobre equipos colombianos, Medellín viaja cerca de las 3 de la tarde, 2:44, 2:45 creo que es el itinerario, rumbo a la ciudad de Cali. No ha sacado todavía su convocatoria oficial, ya la deben tener lista, pero hablando esta mañana con don Oscar Tobón, que generalmente está muy bien informado del Poderoso, de los equipos de Medellín, pero también del Poderoso, nos dice, no viaja Guerri, no viaja John Palacios, no viaja Ortiz. Los guardan. No viaja Londoño, no viaja Francisco Chaverra, no viaja el Polaco y no viaja Brian León. Obvio, los guardan porque vienen 2 partidos que no son seguidos, pero donde no hay una semana de recuperación, hay un poco menos, solo 5 días. Hubo varias razones, César, hubo varias razones. De los titulares van Baldomero Perlaza, que ha venido siendo titular y jugando bien los últimos partidos, pero no venía siendo habitual titular. Está jugando bien. Diego Moreno, por ejemplo, que no es titular habitual, entra siempre. Y le va bien. Jaime Alvarado, que también se ganó otra vez la posición ahorita en los últimos partidos. Va Mosquera, Jefferson Mosquera, que la verdad Medellín sintió mucho su ausencia en los 2 partidos anteriores. Y Homer Martínez. Mire, las razones son 3, las que me dan a mí. ¿Tantas? Sí, la primera, tema físico. De algunos de estos jugadores a los tenerlos que les han 100% listos para la final. Les han hecho el análisis y han visto que de pronto sí necesitan este descansito. Segundo, y en esta me parece muy lógica, es que Medellín no depende de su resultado únicamente para terminar de local, porque si Millonarios le gana a Santa Fe, Medellín puede golear al América, la final terminará en Bogotá. Correcto. Entonces dicen, no es que nosotros si ganamos ya lo aseguramos, entonces mejor no correr el riesgo. Y la tercera, cuidarse de rojas, de expulsiones, César. No, pero esa sí me parece chimba. No, pero es una tercera, ¿por qué? No, esa es chimba porque es que... un jugador como León es una roja andante.
Sí, pero... León es una roja andante. Pero entonces que lo pongan un partido sí, uno no, un partido Aguerre sí, es uno una... No, pero si lo pueden cuidar para la final. Aguerre, usted sabe que también es un hombre Bueno, vale. propicio Está bien. a la cosa. Está bien. Entonces, algunos son por tema físico, otros por tema, ¿qué dirán? Disciplinario. Y otro por desconfianza. Y el tercero porque la verdad, y en esa me parece la más lógica de todas. Por desconfianza. No, la tercera me parece la más lógica de todas. Si no depende de sí del resultado del Sí. mismo Medellín, pues Sí, está bien. ¿para qué correr el riesgo? Bueno, don Juan Felipe, el 11 ideal histórico de Millonarios. Usted ya lo tiene listo, ¿no es cierto? Sí. De antemano. Le voy a dar el de Mauricio Silva. De ¿Usted sabe quién es Mauricio ¿Por qué no Silva? lo dejamos a él al de último? Porque es que Bueno, está bien. Pues es que él es un experto. Él es un experto, conocedor, además investigador de la época del Dorado, tiene dos libros espectaculares, investigador profundo y un hombre que conoce perfectamente el tema histórico de Millonarios. Entonces arranquemos usted y yo a ver si coincidimos. De antemano ofrezco excusas porque la historia de Millonarios es muy amplia, muy grande. Y Sí, pero usted ha leído varios libros de Millonarios, yo le regalé uno, sí, claro. de don Guillermo Ruiz Bonilla. Pero y en las épocas en las que muchos de estos jugaron yo no lo vi. Entre otras cosas, la gente que quiera comprar los libros de Guillermo Ruiz Bonilla, que escribió 40, todos los del fútbol colombiano, pueden consultar a don Juan Guillermo Ruiz o Daniel Ruiz, que son sus hijos y que los tienen a la venta. Bueno, Arquero, yo puse a Carrizo. yo puse a Julio Cosi, el del Dorado, Sí. Carrizo de los años 70. Más famoso. Carrizo llegó como gran figura de la selección argentina y de River Plate a Millonarios. Pero me parece que Cosi puede llegar a ser el arquero más importante de Millonarios porque era arquero de la selección argentina en su momento. Entonces, Mire, esta es la mía, hay esta es la dos, mía. muy buena. Qué bonita quedó. ahí está la suya. Amadeo Carrizo. Quedó muy bonito y su foto muy elegante. Muchas muy gracias, elegante. muy querido. Entonces, Jos- a ver, la defensa, yo también puse defensa de 3 porque en la historia son más las figuras del Millonarios del medio hacia arriba que del medio hacia atrás. Déjenme la mía un segundito, porfa, y ya después vamos con la de César. Sí. Mire, de estos, de los que puse, yo no vi jugar sino a 2. ¿A cuáles? Ya les voy a decir. Entonces, Amadeo Carrizo no lo vi, pero obviamente leí toda su historia. Defensa de 3. Sí. Con José Bantuín, que me dicen que era una locura. Bantuín, muy buen jugador. Yo lo vi de una categoría, de una jerarquía, de un nivel. Ese sí tenía jerarquía, cantar precolombino. ¿Quién, Bantuín? Bantuín. No, pero él no podía tener cantar. ¿El de dónde era? Era argentino. No, ese es otro cantar, un tango. Entonces, cantar pampiliano. Tendría un tango feroz. Bueno, Julio Edgar Gaviria, Chonto Gaviria. El Chonto Gaviria, años 70, gran zaguero central, gran jugador de Selección Colombia. Arturo Segovia. Marcador derecho también de selección. Ahí sí lo Fue vio usted. subcampeón, sí lo vi, subcampeón con la selección del 75 Bueno. frente a Perú. Oiga, el Cobo Zuluaga era el único que jugaba en la época del Dorado colombiano. Ese man debía tener Además, algo. es el futbolista con más títulos en Millonarios. 6. Jugó 13 años en Millonarios y jugó al lado de Cosi, de Rossi, de Pedernera, de Di Stéfano. El único colombiano, por favor. Sí, de acuerdo. Leí que podía central o volante, lo puse de volante. Sí. Willington Ortiz tiene que estar sí o sí. Él era central en el 2-3-5, pero en esa época Bueno. había rotación de posiciones. El viejo Willy tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar el viejo Entonces, a Willy. ver, el mediocampo, bueno, el Cobo ahí como cabeza de área. Sí. Y más adelante, El viejo Willy, el viejo Willy, Alejandro Brandt, Alejandro Brand, Delio Maravilla Gamboa. Delio Maravilla Gamboa, que jugó en el Once Caldas y cuando debutó en el Palo Grande, de blanco impecable, con la camiseta número 8, a mí se me vinieron las lágrimas. Este sí lo vi, ya al final, pero lo vi. Arnoldo Iguarán. Lo puse como por un ladito. No, tremendo Iguarán, aunque ahí hay competencia brava. Lo puse por un ladito. Alfredo Di Stéfano. Sin duda. Y yo no puedo dejar por fuera a Falcao García. Uy, se le vino el presente. No, pero es que es un histórico que pasa por Pero lleva un Millonarios. año. Sí, pero ¿cuánto jugó Alfredo Di Stéfano? No sé, 3 años, 2 años. Sí. Pero es que yo no puedo dejar para uno de los jugadores más importantes en la historia de este país, Bueno, que vino a Millonarios. vamos a hacer la pausa Falcao. y ya les doy la mía, que entre otras cosas, vamos a ver Ahora, si es no parecida. no es necesariamente en el 11 ideal. Yo también puedo poner un jugador que de pronto pues, no ha ganado título, que es Falcao. pero es No, muy no, importante en la claro, historia. no. Además, Falcao tiene una importancia capital por otras cosas. De pronto, después de Pedernera, de Di Stéfano, de Cosi, de Rossi, el jugador de más trayectoria que ha venido a Millonarios puede ser Falcao. Además que Di Stéfano llega a Millonarios Sin ser la superfigura. antes de.
El que era figura era Pedernera y después se va al Real Madrid. Pausa y seguimos.